Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Hágame un favor. Vuelva a explicármelo otra vez. Esas cosas que experimenta. Bueno, si me obliga a explicárselo, a catalogarlo, supongo que lo principal es que me ocurre desde que era pequeña. Veo gente que ha fallecido. Sus espíritus acuden a mí, a contarme cosas. ¿Gente que ha fallecido? ¿Gente muerta? ¿Se presentan en su casa sin que los invite? Nunca se les invita. Claro que no. Para ser sincero, no sé qué hacer con este tema. No es que dude de usted, pero desde un punto de vista jurídico... Lo entiendo. También tengo sueños. ¿Sueños? Sueños que se hacen realidad. Sueños, pero ante un tribunal... Lo sé, créame. Cuando oigo las palabras que salen de mi boca... ¿Y qué me dice de leer las mentes? ¿Puede intuir lo que piensa una persona? ¿Puede ver cuál es su postura sobre un determinado tema? No lo sé, a veces. Bien. Las ahoga y después se queda con el cadáver durante días, a veces semanas, y las viola una y otra vez. 6 casos por el momento. El juicio es dentro de 3 semanas. La selección de jurado comienza el lunes. ¿Puede ayudarme a encontrar un jurado que le condene a la pena máxima? 12 hombres y mujeres que pudieran votar sí. Creo que sí. 2:20, bienvenidos, amigos de Milenio 3. La asombrosa historia de Alison Dubois, que se ha hecho célebre, sin duda alguna, por esa serie, Medium, que se está emitiendo ahora mismo en España, en 4, y que ha sorprendido a muchos. Muchos tienen la duda de decir qué parte hay de realidad y qué parte de ficción lógica de un telefilm. Bueno, pues os aseguro, queridos amigos, que las historias reales a veces superan a cualquier ficción. Lo comprobéis habitualmente en esta nave del misterio. Vamos a hablar no solo de Alison, porque además ha salido un libro, digamos, reflejando la parte oculta de esta persona, sino de todos los que estuvieron mucho antes que ella. Hay fotografías viejas, historias, desde que prácticamente nace eso del espiritismo, los fenómenos paranormales, que se llama detectivismo psíquico. Personas que acudían a la policía, o lo que es más grave o notorio, la policía acudía a ellas cuando no había otra solución. Utilizaban el péndulo, utilizaban la concentración, la escritura automática, todo tipo de métodos para intentar descubrir lo que la ciencia no había podido desentrañar. Estamos todos, como siempre, Juanma Frasquet, nuestro particular piloto de la nave del misterio, hoy con músicas maravillosas como esta de Vangelis, que se acopla perfectamente a la historia que os vamos a contar. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Tienes un libro muy interesante entre las manos, nos acaba de llegar aquí a la nave del misterio, y que relata la vida real, auténtica, de esta Alison Dubois. Pues la verdad es que sí, nos llegó hace 2 días. Yo he podido leerme la mayor parte del libro y la verdad es que es una historia bastante bonita. También tiene su parte cruenta. No les digas adiós, escrito por esta medium vidente psíquica Alison Dubois, donde narra desde que ella comienza a ser consciente de que tiene una serie de fenómenos paranormales, extrasensoriales, hasta alguno de los casos que ha llegado a resolver. Ha estado interviniendo en más de 1.200 casos. 1.200 casos de la Fiscalía. Y algunos de ellos son interesantísimos. Tiene 1 año de espera para cualquier particular que quiera ponerse en contacto con ella y que pueda resolver su caso. Bueno, aunque eso para mí, yo siempre he sido absolutamente escéptico e incluso crítico con cualquier vidente, con cualquier medium, con cualquier persona que se nutra. Si te lo digo es por una cosa, porque no cobra. Don Alberto Granados, buenas madrugadas, amigo. Madrugadas. Buen detalle ese de no cobrar, porque habitualmente Importante, estos temas sí. son ensuciados por personas que solo persiguen un fin económico, ¿no? Sí, lo que pasa que también buscan notoriedad y eso sí que lo consiguen. Lo que sí es cierto que los tenemos de todo tipo, de los que los encuentran a través de fotografías, incluso con las fotografías dados la vuelta, simplemente con ropas o con trozos de tela de la persona que ha fallecido, con un mapa, o sea que tenemos de todo tipo de videntes. Habéis estado, Carmen y tú, investigando en las vidas y obras y detalles y fracasos y éxitos de estas personas que han colaborado con la policía y sí, prometemos un programa sorprendente, ¿no? Muchas y muy importantes, sí. Bueno, pues estáis todos, espero que sí, 1:43, la nave despega
por supuesto, como guía en este mundo del detectivismo psíquico, nuestro compañero Carlos Barroso. Los detectives psíquicos colaboran con las fuerzas de seguridad desde hace por lo menos 50 años. Algunos aseguran tener visiones de crímenes, sucesos trágicos e incluso se ponen en contacto con la policía creyendo conocer con exactitud el paradero de una persona desaparecida. Solo unos pocos lograron engrosar las filas de diferentes cuerpos de seguridad. Sus éxitos policiales y la certeza de que sus datos eran exactos les otorgaron respeto y credibilidad por parte de los investigadores. Gerard Croisiet y Alison Dubois son los ejemplos más célebres de esta extraña profesión. Milenio 3, en la SER. Se me ha olvidado una cosa imprescindible, una noche como hoy. Hay un regalo. Hay un regalo que son 3 ejemplares de No le digas adiós, escrito por esta famosa detective psíquica en la que se basa la serie, que está teniendo gran éxito también en nuestro canal, en 4, que se emite además justamente antes de Cuarto Milenio y que ha sido ganadora de un premio Emmy. No les digas adiós, este libro. Sorteamos 3 ejemplares para quienes nos escriban al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. ¿Dais credibilidad a estos casos? ¿Os ha pasado algo así? ¿Habéis tenido visiones de un suceso que luego ha ocurrido? ¿Habéis tenido la impresión de que en determinado lugar podía estar una persona y luego ha ocurrido? Yo creo que precisamente de lo que más me fío es de la intuición y de las personas que no se dedican a ello. Decía el gran profesor Germán Argumosa una frase muy bonita: creo en la evidencia, pero no en los videntes. ¿A qué se refería? A que quien ha hecho de esto su profesión y de 8 a 12 reparte ese don casi divino, pues es sospechoso. Sin embargo, yo he conocido personas, eran algunos viejos pueblos españoles, que efectivamente parece que de vez en cuando tenían un don. Y yo no me resisto, Carmen, a contar una historia que suelo contar, pero que a mí en este tema que particularmente me resulta muy espinoso, porque es verdad, creo que son muchos millones de pesetas en dinero negro los que mueven los videntes. Este programa es más bien enemigo de videntes que amigo de ellos. Miles de millones, Iker. Miles de millones. Este programa, que se entienda bien, es más enemigo de la evidencia que amigo, pero entiende, de los videntes. Porque la evidencia es algo que parece que está desde el principio del tiempo, que son como unos retazos, como unos flasazos. Puede que haya gente que tenga más que otras, que sea más sensible, pero quien lo convierte en profesión, quien se aprovecha de ello, a veces de manera flagrante, manejando a las personas, esos desde luego no son amigos de Milenio 3. Hoy vais a escuchar a auténticos detectives psíquicos en España. Vais a escuchar a miembros y jefes de la policía que han investigado con ellos. Un rosario para que extraigáis vuestra propia opinión. Yo decía que, por ejemplo, en la Guerra Civil Española hubo un pequeño estudio sobre madres que presentían, fíjate Alberto, qué increíble, que su hijo había sido herido o muerto en el frente de batalla. En el año 37 se hace un pequeño estudio de madres que acudían a determinados puntos desoladas porque sentían en su interior, y no hay mayor evidencia que la biológica, que su hijo, que parte de sí mismas, había sido herido, ¿no? Y eso ocurre. ¿Es lo mismo que la persona que está en una especie de camarín pasando consulta? No. ¿Y todos los que pasan consultas serán unos terribles estafadores? Pues imagino que tampoco, que habrá de todo. Enrique de Vicente, también guía esta noche, director de Año Cero, hizo ese libro, Los poderes ocultos de la mente, y nos habla de estas personas que desde la antigua Grecia y la antigua Roma empiezan a colaborar para resolver casos de personas muertas, de extraños crímenes y de desaparecidos. Fundamentalmente es lo que se conoce de forma muy vaga como evidencia, y la evidencia admite muchas variantes. Bueno, por no irme a la antigüedad más remota, que hay algún caso curioso, tanto en Grecia como en Roma, pues cuento cómo en Francia ocurrió con 2 zahoríes, uno de ellos que era un campesino absolutamente inculto, analfabeto, pero que utilizaba una enorme barra, más que vara, para detectar corrientes de agua y todo tipo de cosas ocultas, y mediante esta barra de madera se dio un caso en el cual persiguió durante muchas horas a través de un territorio muy amplio las pistas de un criminal hasta que logró localizarle.
Hay casos estos que están muy bien documentados y que yo creo que dudar de ellos es absurdo y solamente es un prejuicio de nuestro racionalismo. Hay otros muchos casos recientes, en el siglo XIX, a principios del siglo XX, en los cuales los detectives psíquicos, es decir, los videntes y también los radiestesistas, que teóricamente son capaces de encontrar a una persona desaparecida o un objeto desaparecido con un péndulo, por ejemplo, sobre un mapa, han sido solicitados sus servicios para buscar desaparecidos o para buscar las pistas de un criminal, fundamentalmente personas desaparecidas. ¿Y cuántas veces desaprensivos han intentado ofrecer su servicio a personas que estaban pasando por el trance de ver cómo alguien no regresaba a casa? ¿Cuántas veces se ha hecho combinaciones de varios videntes, casi siempre los más populares, y que de repente no han dado ni una? Pero ¿cuántas veces una persona anónima, desconocida, ha dado en la diana de una manera sorprendente? Hablábamos de diferentes medios, de diferentes formas, pero lo que vais a escuchar ahora, amigos, es cuando menos sorprendente. Hablamos del comisario jefe de Madrid, del comisario jefe de Distrito Centro, José Manuel Sánchez, buen amigo de este programa, ¿verdad, Alberto? Sí, desde luego, y siempre se presta a hablarnos de cualquier cosa. Y persona muy abierta, porque parece que en la policía, con el ejército, como en todo, hay personas que reniegan totalmente de estos temas, pero otros que lo utilizan para la investigación, si esto da frutos, ¿no? Que es lo interesante. Es un gran comunicador, sí. Es un gran comunicador, José Manuel Sánchez, y nos hablaba de un caso que a él le sorprendió. Le han pasado varios, pero uno, fíjate, Carmen, fue un atropello en Hospitalet, en Barcelona. Nadie daba con el criminal que se había dado a la fuga. Se buscaba, por supuesto, un coche, una matrícula, y no hablamos aquí del tío Perico con las túnicas. Hablamos de personas que, sin estar en Hospitalet, sino a cientos de kilómetros de allí, presintieron que algo había ocurrido, que había un coche de un color, era un lugar totalmente deshabitado a esas horas, no había testigos oculares, y no solo, fijaos, dio la marca del coche, el color, sino hasta los números de la matrícula. Fue un caso que la Policía Nacional Española vivió intensamente. Escuchamos a José Manuel Sánchez, comisario de Centro de Madrid. Nos da, yo creo que eran 3 números de la matrícula y una de las letras, que nos lleva, porque además da preciso el color del coche, la marca del coche, y después, bueno, pues a partir de ahí la policía lo que hace es una investigación sobre la base de esos datos que nos ha dado, y nos conduce a un coche, efectivamente era un coche blanco de una matrícula, o sea, que nos aparece la matrícula, y se daba la circunstancia de que además un coche blanco de esa misma marca y de esas características, pues resultó que había pasado esa noche por allí, y además en un taller había sido reparado. Lo que pasa es que no encontramos pruebas suficientes, pero tú sabes que una investigación no se cierra nunca, sobre todo cuando hay una persona que ha muerto. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Ocurre con esta serie, Medium, protagonista del film Patricia Arquette, que se hizo célebre por esa película, bueno, muy efectista, pero también interesante, Stigmata. Parece que la propia Patricia Arquette ha sufrido todo tipo de experiencias en el rodaje, pero el cine también ha sido, en los últimos años, muy importante para hablar de evidencia. ¿Hay alguna película, Alberto, Carmen, que se os haya quedado sobre estos asuntos de personas que ven cosas que otros no pueden ver, personas que incluso ven escenas de otro tiempo y que pueden ayudar con esa información? Y que ven muertos. El niño del sexto sentido. Esa yo creo que es la película más reciente que hemos tenido y más efectista dentro de los detectives psíquicos o de las personas con diferentes poderes extrasensoriales, que ha logrado captar la atención del gran público, y además, a mi modo de ver, es una película sensacional. ¿Sensacional? Hay mucha gente que le pasa eso. Y pensamos que son cosas, eso, de la ficción, llevadas al celuloide de Hollywood. Yo no voy a dar el nombre, pero tú sabes bien quién es, Carmen. Personas muy importantes, además, muy importantes, que recientemente en un paraje de Madrid, por ejemplo, no podían pasar por ese paraje porque veían gente ahorcada y además, gente quemada. Además, personas donde no había nadie, de un alto nivel cultural, algunas de ellas médicos, Iker,
si no recuerdas mal, Sí. que ven esas escenas al pasar con su coche por pueblos donde han ocurrido enormes tragedias. Incluso ven a personas colgadas de los árboles y efectivamente, rememorando en la historia, buscando en los archivos, allí hubo crímenes en el que se ahorcó a muchos de ellos. ¿Por qué hay gente que tiene este sentido? ¿Por qué hay gente que ve cosas que nosotros no podemos ver? ¿Qué puertas se abren? ¿Qué es lo que ven? ¿Retazos de una locura? ¿Información real? ¿Es una especie de bucle en el espacio-tiempo? Sin duda esta película, con Bruce Willis como protagonista, y precisamente hablando de gente ahorcada, lo dejó bien claro. Fue un shock, yo creo que a nivel mundial. El sexto sentido. Cole, me interesó mucho lo que me dijiste en el hospital. Quiero que me hables más de ello. Cole. ¿Qué? ¿Hay algo ahí arriba? Cole. Yo no veo nada. Quédese quieto. A veces se siente dentro como si cayeras deprisa. Pero en realidad estás quieto. ¿Has sentido alguna vez esas cosas punzantes en la nuca? Sí. Son ellos. Cuando se enfadan. Yo no veo nada. Seguro que están ahí. Cole. Por favor, haga que se vayan. Estoy en ello. 1:56, escenas que todos tenemos ya dentro. No sé qué escenas tendrán los amigos del 7640. Además, sabéis que en la segunda parte, al final, sorteamos ese libro, La historia real de Alison Dubois, protagonista de Medium. Bueno, muchos escriben diciendo que tienen la evidencia de que van a ganar ese libro. Bueno, vamos Pero a ver. bueno, vamos a ver, porque es la máquina en esta ocasión la que trae la suerte, nadie más. Yo pienso que más de una bendición es una maldición debido a la incomprensión de uno mismo y del entorno, el tener este tipo de dones. Interesante esa reflexión, ¿eh? Para alguna gente es una auténtica carga. Yo os emplazo, cuando empecemos después del informativo, vais a poder escuchar a una detective psíquica que ha colaborado con fuerzas de seguridad española y que nos va a contar historias. Y por supuesto yo creo que una de ellas puede ser la carga que supone para mucha gente tener esta visión, porque bueno, puede ser maravilloso en algún aspecto, puede ser terrorífico, ¿no? Fíjate, Iker, y no solo la visión. Yo he conocido y he podido constatar una persona que puede leer la mente de otra y enterarse de todo lo que está pensando la otra persona. Y es una persona súper infeliz porque sabe en cada momento lo que están diciendo de él. Oye, pues un y día es una persona que programa, conozco y que he charlado mucho con ella, una persona súper sensata, y es interesantísimo. La verdad es que la mente tiene ahí un montón de recovecos que muchos científicos intentan investigar, pero todavía no se consigue dar con cuáles son esas puertas que quedan abiertas de vez en cuando. Puertas, de eso vamos a hablar. Alberto además hablaba de la mente y justamente el mensaje que nos llegaba decía que hay mucha especulación, pero creo que puede haber gente con un don. La mente humana es poderosa y solo utilizamos una ínfima parte. Buenas noches. Alguna vez sí que he creído presentir, intuir algunos hechos, pero yo misma soy escéptica ante tales premoniciones, nos dice Olga desde Salamanca. Mi padre al fallecer estaba viendo algo junto con mi madre, estábamos los tres solos. Yo no vi nada, pero pongo la mano en el fuego de lo que sí vi, nos dice otro amigo. Cuando era niño en la biblioteca de mi pueblo vi a una niña que conocía y había una voz interior que me decía que iba a ser la última vez que la iba a ver. Conozco a un vidente espectacular en Madrid que no se anuncia en ningún sitio ni cobra por sus servicios. Existen estos poderes psíquicos, pero en casos muy selectos. Algunas veces me acuerdo de alguna persona y justo me llama. ¿Es eso una forma de evidencia? Desde Zatrústegui, en Guipúzcoa. Es alucinante lo que se consigue en estas personas, pero aún lo es más, la de chorizos. ¿Qué hay? Nos dice Luis Sada. Bueno, pues vamos a intentar después de las noticias, como decía, desentrañar qué parte hay de fraude y qué casos auténticos dieron frutos. Niños desaparecidos, niños por desgracia, algunos ahogados, casos en España.
péndulo, fotografías, visiones, premoniciones y llegar a resolver la clave. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. 2 y 6, aquí está de nuevo la nave dispuesta a seguir viajando por el espacio. Todos juntos, Juanma Frasquet, la nave del misterio, en la sección pilotaje, sección mandos, sección músicas. Carmen Porter, Alberto Granados. Estamos intentando acercarnos más al mundo de los que ven cosas distintas. Sorteamos ese libro, no les digas adiós, Carmen, la verdadera historia de Alison Dubois, que vamos a conocer. Pero ¿qué os parece si antes de conocer a una persona de otro país que ha protagonizado, digamos, esa serie, no artísticamente, pero sí su biografía, ¿por qué no conocemos a una persona que lleva muchos años trabajando con el equipo del Padre Pilón, en el cual está Lorenzo Plaza, físicos, químicos, y la utilizan, entre comillas por supuesto y para bien, para ver qué se siente y se percibe en ciertos lugares, ciertos entornos? Algunas de las grandes historias de casas encantadas, de sitios donde ocurrían cosas que no se tenía explicación ni constancia de por qué ocurrían así, resulta que se han ido desvelando con la investigación de Paloma Navarrete. Paloma, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, Paloma, ¿qué diferencia hay para que muchos oyentes que ahora nos escuchan lo sepan entre lo que cuentan algunas películas, ¿no? De esas alucinantes coincidencias, casualidades, visiones de algo que ha ocurrido hace tiempo o en otro lugar muy lejano, y lo que es la realidad de quienes conocéis de verdad e incluso experimentáis este tipo de sensaciones? ¿Qué diferencia hay? Bueno, las películas todo es maravilloso, evidentemente. La realidad todo es menos espectacular. Se pueden ver acontecimientos del pasado, evidentemente, se ven escenas, se perciben conversaciones incluso, pero desde mi experiencia, porque puede haber personas que lo vivan de una manera mucho mayor que yo, son fragmentarias. Es muy difícil para mí dar un lugar con unas coordenadas geográficas, un tiempo con una fecha de calendario, por ejemplo, ¿no? En cambio, sí puedes dar detalles reveladores, un paisaje, una descripción de una casa, pero a lo mejor sin ubicarla en un territorio específico. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando esa especie de visión que se cruza luego se reafirma con datos objetivos? Tiene que ser impresionante, ¿no? Pues mira, es gratificante, te diría yo, porque lo que hace es reafirmarte en que lo que tú has visto no es una imaginación calenturienta, sino que son trozos de realidad. Y entonces eso lo que te crea es una mayor seguridad en tus, visiones, ponemos entre comillas, ¿no? Digamos percepciones. ¿Ha ido dolor a veces, Paloma, cuando uno revive escenas que en algunos de estos casos imagino que han sido nada agradables? ¿Puedes llegar a sentir eso mismo? Sí. Hay como una impresión tremenda, o sea, dolorosa. Yo cuando he visto algunas escenas un poco tremendas, pues evidentemente te impactan y te sientes emocionalmente afectado por eso que ves. ¿Habría algún caso que podrías destacarnos, Paloma, yo no sé si con datos o sin datos, en el cual hayas prestado tu ayuda y se te haya quedado a ti en el interior de una manera muy especial, con un recuerdo diferente del resto? Pues mira, hubo una escena en un lugar determinado que yo vi y que no era un caso policíaco, porque era un caso de una investigación en un edificio histórico, o sea que no es policíaco pero sí es de investigación. Un edificio histórico que había sido en algún momento un hospital de pobres. Entonces cuando yo entré en un sótano de ese edificio, una sala redonda muy bonita además, y entonces yo cuando entré allí lo que vi al llegar fue una serie de personas atadas a la pared con argollas de hierro, y una de esas personas se acercaba, podía llegar al que tenía al lado y le mordía la cara y se llevaba un trozo de cara del que tenía cerca. Entonces eso fue terrible la impresión, y claro, lo comenté con las personas que estaban allí,
y me contaron que esa sala había sido una sala de locos peligrosos de un hospital que tenía una sección de psiquiatría, digamos, o como se quiera llamar, y que cuando hicieron la reforma del edificio tuvieron que quitar todas esas argollas de las paredes. Entonces imagino que habrá muchos sitios, incluso en nuestra propia ciudad, no hace falta irse muy lejos, que estén impregnados de ese dolor. ¿Hay algún condimento especial para que alguien sensitivo pueda conectar con eso? ¿Tiene que haber una especial carga de emotividad en ese lugar o concentrada durante el tiempo? Tiene que haber una carga, de una impregnación, como tú muy bien has dicho, de emotividad que está ahí como yo qué sé, entreverada en el lugar, y una capacidad de la persona que llega a ese lugar, una especial sensibilidad para captarlo, porque no todas las personas que llegan a ese lugar pueden ver o percibir esas cosas, y en cambio hay muchas que sí lo hacen, pero porque hay ahí una sensibilidad más abierta a ese tipo de percepciones. Oye, Paloma, y por último, porque bueno, sé que esta pregunta no es fácil de responder, habrá muchas teorías, pero la persona sensitiva, que luego puede colaborar, casi hacer de detective psíquico o ayudar, esa tiene ese poder, esa sensibilidad, ese don desde el principio de su vida, o realmente hay un momento en el que se abren esas compuertas que tú dices y alguien que no es consciente de eso lo recibe por un shock o por lo que sea? ¿Cuál es tu caso y qué suele ser lo habitual? Bueno, pueden ser las dos cosas, en mi caso concreto, yo he tenido una especial sensibilidad para percibir otras, pues no sé cómo decirte, otras realidades, ¿no? Desde pequeña. Lo que pasa que yo eso lo tenía como algo que, bueno, pues normal, no me parecía nada raro. Luego ya me dediqué a estudiar y demás, lo perdí y luego lo volví a recuperar y a trabajar, porque eso se tiene, pero también se trabaja. Y luego hay otras personas que por un acontecimiento traumático, digámoslo así, de su vida, se le pueden despertar esas nuevas capacidades de percibir. Oye, Paloma, por cierto, hablábamos antes de la protagonista real de esta serie de Medium, una tal Alison Dubois, que decía que casi lo veía como un milagro, como un don, pero a veces también casi como una carga, porque uno puede ver cosas que casi es mejor no ver. ¿También ocurre ese dilema en personas como te puede ocurrir a ti? Sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto porque, insisto, aunque tú ya controles mucho y abras y cierres puertas, muchas veces te viene información que realmente no te gustaría tener. Paloma, pues ha sido un placer al menos tener tu apunte en este tema tan, bueno, que sabemos que engancha a la gente y se está demostrando que es un asunto del que tampoco se ha explorado mucho y que ahora el cine pues ha dado una versión quizá, pues como siempre hace, ¿no? Muy grandilocuente. Pero queríamos tener tu apunte, digo, porque eres una persona que lleva mucho tiempo investigando seriamente con el equipo del Padre Pilón y haciendo grandes investigaciones, así que te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos haber estado esta noche en Milenio 3. Encantada de estar con vosotros. Un abrazo, Paloma, gracias. Un abrazo. 2:15, 7,6 grados en el exterior de esta nave del misterio. Por cierto que, antes de que me cuentes, Carmen, quién es Gerard Croisiet, que hasta la aparición de esta muchacha, yo creo que ha sido el detective psíquico más reconocido, del que se han escrito más libros, del que se han hecho más reportajes en las mejores revistas del mundo, pues, si te parece, podríamos escuchar a Enrique para que la gente vea cómo lo define, y luego nos cuenta su vida, su extraña y misteriosa vida. Ahora Enrique nos introduce en ese personaje, Gerard Croisiet. Era un holandés que cuenta en su haber con multitud de aciertos en su colaboración con la policía, pero también, como todos los videntes, aún los más notables, contaba con unos cuantos errores. En ocasiones los aciertos se mezclaban con los errores. En otras ocasiones era incapaz de saber a qué se enfrentaba. Hay bastantes casos famosos, uno de ellos famoso por una fotografía que se ha publicado muchas veces, en la que está señalando un canal, el punto de un canal holandés, donde indicó que se encontraría un cadáver, pero, curiosamente, cuando buscaron en ese canal no localizaron nada, pero sí apareció el cadáver 2 días después. ¿Por qué? Porque la evidencia
se mezcla con mucha facilidad con la precognición y con la retrocognición. Es decir, hay gente que es capaz, acercándose a la frente o manteniendo en la mano el objeto que ha pertenecido a una persona, describir la vida de esa persona o digamos aquello por lo que ha pasado ese objeto. Pero lo mismo si se trata de un objeto de hace 3.000 años. Son capaces de describir las circunstancias en las que ese objeto estuvo viviendo en la mano de una persona. De la misma manera, hay gente que es capaz de anticiparse a los hechos, como Croiset, de decir que en ese canal se iba a localizar a una persona. Bueno, pues Enrique abre un, vamos a decirlo así, un paréntesis, un abanico, no sé cómo llamarlo, apasionante. Un objeto antiguo y personas que son capaces de ver algo. Yo repito que soy muy escéptico en esto, pero también, ahora estaba recordando mientras escuchaba a Enrique, la historia de la investigación de Belmez, lo que supuso Tumba sin nombre, y una muchacha, Ana Castillo, que realmente dio unas claves muy interesantes de un asunto que llevaba 30 años absolutamente hermético. Y el caso de una niña que llegó hasta aquí, llegamos a hablar con sus padres, que había predicho el accidente que iba a tener su hermano y sus primos, y efectivamente en el momento en el que esa niña de corta edad, no recuerdo si eran 5 o 6 años, estaba sentada junto a sus padres viendo la televisión y se levanta muy alterada diciendo que Tete, como le llamaba ella, se había muerto, había tenido un accidente. Efectivamente, cuando la Guardia Civil llama posteriormente a sus padres dándoles esa mala noticia, coincidía la hora en que la niña se había levantado tan alterada. Sí, pero es que la niña estaba a 600 kilómetros del lugar del accidente y los 4 chicos muertos en el coche estaban en un sitio donde era imposible llamar ni ser vistos por otro coche, caídos en la carretera. Hablamos de ese caso y lo comentaba Iñaki Gabilondo, en Milenio 3, ni más ni menos la impresión que le produjo porque salía en el país extraña precognición. La Guardia Civil llegó y aquella niña sabía desde las 2 de la tarde, cuando la Guardia Civil hace público el caso, es a las 9 de la noche, y 7 horas antes la familia sabía lo que había ocurrido porque esa niña, de repente, había empezado con 4 años a decir que había ocurrido lo que realmente había sucedido. Hablábamos de Croiset, personaje misterioso, Carmen. Gerard Croiset nació en Utrecht el 10 de marzo de 1909 en la ciudad de Laren. Debido a sus dificultades, a sus facultades lo llamaban el detective del cerebro de rayos X o el radar humano. Sus padres de origen judío eran actores y pasaban gran parte de la semana fuera de su domicilio. Esto hizo que Gerard creciera con una sensación de abandono e inseguridad que le convirtió en un muchacho agresivo. Con tan solo 8 años, sus padres le dejaron una casa de acogida donde permanecía por temporadas, ya que otras veces era recogido en el seno de alguna familia que se apiadaba de él. Además, fue un pequeño enfermizo que sufrió raquitismo. Con todo ello, Gerard inventó un mundo paralelo, escribía sobre lugares y personajes imaginarios, o él pensaba que eran imaginarios, porque poco a poco fue descubriendo que podía leer la mente de las personas que estaban a su alrededor y tenía telepatía con algunos compañeros. Estos serían los primeros signos de poderes extrasensoriales que tendría Gerard. En mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero y trasladado a un campo de concentración donde estuvo algunos meses para finalmente ser liberado. Esto también causó un gran trauma en su vida y 5 años más tarde acudió a una conferencia sobre parapsicología que iba a llevar a cabo Tim Hay, un pionero en la investigación psíquica. Croiset entonces comenzaría a comprender esas extrañas facultades que tenía y a las cuales no había podido dar un sentido. Tim Hayes decidió someterlo a todo tipo de pruebas en la Universidad de Utrecht, como los test de personalidad de Rostad, la selección de los colores de Lusher o el test de Stondi. Muy pronto comenzó a colaborar con la policía y con las familias que requerían de sus dotes. Lo cierto es que no pedía dinero e incluso él mismo pagaba los gastos de sus viajes si es que debía desplazarse. Era asombrosa la exactitud de los datos que daba para localizar niños ahogados, y esa percepción tan agudizada tal vez derivaba de que el propio Croiset estuvo a punto de morir ahogado cuando tenía 8 años. En una de las ocasiones, el padre de una joven asesinada le envió un paquete con el vestido ensangrentado de su difunta hija. El psíquico, nada más tocarlo, señaló en un mapa el lugar donde había estado el cuerpo y describió al asesino, que efectivamente fue capturado días más tarde.
Croisset podía describir las circunstancias y el autor de cualquier crimen al tocar con sus manos cualquier objeto perteneciente a la víctima. Fue consultado en infinidad de ocasiones por la policía para esclarecer crímenes, indicando el sitio y los rasgos físicos del criminal. Uno de los casos que resolvió fue el del accidente de avión que se produjo en la cordillera de los Andes en 1972. Narró el lugar exacto donde se encontraba estrellado ese avión, el número de supervivientes y la fecha en que serían hallados. Croisset murió el 20 de julio de 1980 a los 71 años de edad, con la satisfacción de haber ayudado con sus dotes extrasensoriales a miles de personas. Bueno, pues una biografía interesantísima, Carmen, trufada de éxitos, pero también de fracasos. Hay que decir que nunca estos videntes, detectives psíquicos han logrado, por supuesto, un 100% de aciertos, ni mucho menos. Alberto, has investigado en la biografía de otros menos conocidos, pero se extrae de ella las maneras que tienen de llegar, porque no son las mismas. Cuando la policía les llama, ellos plantean un diferente mapa de juego, utilizan diferentes cosas, ¿no? Trabajan de diferentes formas, algunos, por ejemplo, con los mapas de la zona. Cogiendo un mapa de la zona son capaces de descubrir la zona de la persona que están buscando. Hay algunos que utilizan fotografías de las víctimas, otras fotografías de las zonas también donde se está investigando. Incluso te comentaba un caso de un vidente que tenía la forma peculiar de trabajar con las fotografías dadas la vuelta. Es decir, viendo la parte blanca con la fotografía por el otro lado, así era como empezaba a descubrir cosas, ¿no? Los hay, por ejemplo, con croquis, que van ellos marcando señales dentro de ellos. Hay algunos que necesitan soñar para poder encontrar alguna pista. Otros que, sin embargo, entran en trance. Tienen que estar en la situación, se sientan, entran en trance y mientras están en el trance van soltando palabras que el policía de turno tiene que ir apuntando y al final son las claves de algún que otro descubrimiento, ¿no? Los que tocan la prenda de la persona desaparecida, los que tocan algún objeto de la víctima. Hay quien por ejemplo, cuando ha habido, y luego podremos comentar algún caso de algún asesinato en un coche, han tenido que introducirse dentro de ese coche. Como para revivir la escena, ellos mismos, ¿no? O dentro de esa habitación, y se han quedado solos en la habitación, y es cuando les vienen a la mente todas aquellas imágenes, ¿no? Pues tremendo el inventario, Alberto, y precisamente me vuelve a la memoria, yo no soy ningún vidente, además para estas cosas soy bastante nulo, pero es cierto que a mí me impresionó mucho la historia, lo decía antes, de Ana Castillo, y luego me he dado cuenta que igual la gente no tiene por qué conocerla, y lo cuento en un minuto. Caras de Belmez, esto lo recogimos en un libro que se llamó Tumba sin nombre, todo el mundo conoce la historia de las Caras de Belmez hace 30 años, pero todo el mundo pensaba que podía haber alguna historia sangrienta en la Casa de las Caras, pero aquella familia, o mejor dicho, María Gómez Cámara, nunca había contado nada. De repente, en febrero del 2003, una muchacha, Ana Castillo, que sería una detective psíquica en este caso. Sí, porque ella es una ama de casa normal y corriente que tiene determinados poderes, determinados dotes. Llega allí y de repente un hipnólogo, Ricard Bru, le ayuda a entrar en trance, como decía Alberto ahora. Sería esta última modalidad. Y también en el lugar de los hechos. Recuerdo que, según contaban, le dará mano a María Gómez Cámara, la mujer anciana protagonista de esta historia, que jamás había contado nada de la historia de su propia familia. Una historia, por cierto, llena de sangre. Y esta muchacha en trance, dejándonos cao a todos los investigadores que luego supimos de esta historia, es más, yo no lo creí en un principio, me parecía imposible, dice que ve la siguiente escena, Alberto. Un edificio que se cae, mujeres partidas, destrozadas por la mitad, niñas llorando, y una de las niñas se salva porque un guardia civil la ha cogido en el último momento. Y esa niña está mirando cómo el resto de su familia cae. Caramba, empezamos la investigación. Primero, María Gómez Cámara, protagonista, dueña, difunta ya de la Casa de las Caras de Belmez, dice, mi familia murió así. Entonces, claro, ahí todo el mundo se queda como con un shock tremendo, no puede ser. Como una muchacha ha descubierto esta historia, una muchacha que nunca había estado allí, que no tenía información sobre las Caras de Belmez. Cuando empezamos a investigar, efectivamente, los 10 miembros, pues 7 de esa familia, perecen en penosas circunstancias en el Cerro de la Cabeza, y las niñas, y la madre y las hermanas mueren con un morterazo en una pequeña casa donde estuvimos, se les cae el edificio encima y lo que es más terrible, un miembro de la Guardia Civil que estaba ya asediada es la que salva a las protagonistas de esta historia, la que nos llega a contar y a mostrar las fotografías, ve cómo el resto de su familia se hunde. Era la visión abril del 37 en el año 2003 y nadie lo sabía, en un secreto de familia. Por lo tanto, hemos vivido estas cosas, las dejamos ahí porque no sabemos comprenderlas. Como muchas personas, mucha parte de la policía, iba a decir, de Utrecht, no podía creer lo que ese hombre
ya mayor, Gerard Croiset les contaba. ¿Cómo es posible? Pero poco a poco los casos fueron convirtiéndose en tremendas realidades. Nos cuenta Enrique de Vicente. En ocasiones no ha sido la policía, sino el propio vidente quien se ha ofrecido a la familia de los desaparecidos. En el caso de una niña norteamericana, neoyorquina, que había desaparecido en Brooklyn con 4 años de edad, Gerard Croiset se ofreció a su familia. Finalmente, un directivo de la compañía de aviación holandesa, la KLM, le ofreció un pasaje a Nueva York, y una vez en Nueva York, él empezó a tras pedir una fotografía de la niña y digamos, sensibilizarse con ella, que es una técnica muy frecuente, explicó que la niña había muerto y que su cuerpo estaba en un edificio de 5 pisos que estaba tapado por un cartel publicitario cerca de un ferrocarril elevado, el que recorre Nueva York, y de un río. Pues bien, al día siguiente dio toda una serie de datos adicionales y pocas horas después la policía descubrió el cuerpo de la niña siguiendo la pista, digamos, del ferrocarril elevado y del río, y efectivamente, ahí estaba. Ahora bien, el edificio no tenía 4 pisos, no tenía 5 pisos, como había dicho Croiset, sino 5, no había tal cartel publicitario, y el culpable, el asesino, era un británico y no un latino, como había dicho Croiset. Vamos con mensajes que nos llegan al 7640. Ya sabéis que sorteamos esos 3 libros, No les digas adiós, de Alison Dubois, editados por Zenit. Mi madre nos anunció la muerte de varios familiares días antes de ocurrir. Decía que esas personas se habían despedido de ellas mientras dormía. Esto nos lo contaba Mercedes desde Barcelona. Mis abuelos, volviendo de un viaje, les envolvió una luz. Desde ese momento ven cosas antes de que pasen, como accidentes y otras cosas. Nunca han querido hacer hipnosis. A la mente, hace pocos días caminaba por la calle y me vino a la mente una persona que hacía mucho que no veía. A los 10 minutos me encontré con ella. Me pareció curioso. Estuve viviendo con un chico que decía tener visiones y no sabía si creerle, porque experimentó muchas sensaciones muy extrañas, sobre todo cuando el gato se alteraba, nos decía Carmelo desde Cáceres. A estos videntes famosillos de ahora había que ponerles una capa y encerrarlos en un castillo, nos dice Manu desde Galicia. Ya estuvieron encerrados en un castillo. Científico también. Bueno, científico. ¿Se pueden utilizar en un juicio las evidencias obtenidas mediante clarividencia? Nos pregunta Ana. Yo creo que en España no. En nuestra legislación no creo que se puedan utilizar. Vamos a escuchar luego al policía José Manuel Sánchez, que puede ser que estos personajes ayuden a la policía, pero nunca serán tomadas sus indagaciones como pruebas fidedignas, pero la policía sí que puede acceder a otras pruebas gracias a esta información. Hay una peli de Kate Blanchett y Keanu Reeves. Ella es la vidente que ayuda a resolver el crimen durante el juicio y es desacreditada y acusada de estafadora. Y fíjate qué mensaje, porque los niños muchas veces suelen ver por la casa, igual que en la película del Sexto Sentido, esas sombras, esos espíritus, por llamarlos de algún modo. Y una amiga nos escribía y nos decía que su hijo con 3 y 4 años veía niños en sombras alrededor de su casa. Bueno, hay una escena del Sexto Sentido que a mí se me ha quedado porque además, desgraciadamente, el niño que sale, no el protagonista, sino uno que se cruza en un pasillo, es idéntico a un protagonista de una historia de suicidio por ovnis en España, que a mí me marcó muchísimo. Sale un niño vestido como en los años 70, no sé si recordáis la escena. Sí. El niño pequeño sale al baño, si no recuerdo mal. Esos miedos infantiles, ¿no? De volver al baño y el pasillo, ahora muchísimos oyentes lo estarán viviendo, ¿no? Ese pasillo largo. Y de repente en una de las habitaciones de la casa, de su propia casa, se cruza un niño que le mira fijamente, que parece de carne y hueso, que está ahí porque esta gente lo ve no como una ficción, no como una película, sino como seres de carne y hueso. Se le queda mirando fijamente y dice: ven, te voy a enseñar dónde tiene guardada la pistola mi padre. Y cuando se gira tiene la cabeza abierta por un tiro, ¿no? Esa escena es... Es verdad, pero ¿no os ha pasado a vosotros muchas veces? Yo me acordaba que estudiando la carrera de periodismo, yo estudiaba sobre todo de noche. Y entonces me quedaba muchas noches en el salón, y por la puerta del salón había un momento determinado que veías pasar incluso cosas. Y cuento esto porque hay un mensaje que nos hace referencia a lo que pueden ser este tipo de visiones. Hola amigos de Milenio, en un estado de ansiedad o nerviosismo la mente puede crear imágenes y sonidos, alucinaciones endoscópicas. Sí, y eso es una explicación. Es decir, en un momento de estrés, tanto el ojo humano, en los laterales, vamos a llamarlo así, de nuestro campo de visión, podemos llegar, ojo. Y ya no hablamos de la sugestión. La sugestión te hace poder ver auténticas figuras en algunas ocasiones, y no vamos a entrar en eso porque es la absoluta realidad. Por cierto, que Enrique quiere darnos otro dato más, que yo creo que ya es como la guinda para acabar con la historia de este personaje que hoy seguro que muchos amigos ya están buscando información en internet o donde sea sobre él, Gerard Croiset. Llegaron a hacer un experimento
que mejor que lo cuente Enrique porque es increíble. Con un célebre pintor francés llegaron a hacer un experimento bajo control científico y fue increíble. Un famosísimo pintor francés, Pascal Fortuny, participaron en un experimento muy famoso que se llamaba el experimento de la silla vacía. Eran capaces, digamos, con el control de científicos, ambos, de describir quién se iba a sentar, cómo iba a ser la persona que se iba a sentar al día siguiente en una conferencia, dentro de una sala, en una silla concreta. Auténticos portentos, pero repetimos que muchas veces, y estoy seguro que más veces que a la contra, se han equivocado. Es más, cuando sobre todo a videntes más o menos célebres se les ha preguntado por algún caso desgraciado de desaparición, el de Anabel Segura, por ejemplo, fue todo un clásico, pues todos o el erraron. del niño de Somosierra, el niño pintor de Málaga. Además, hay muchas veces que, bueno, yo no sé, hay todo tipo de personas dentro de la evidencia, algunas que de verdad intentan ayudar, pero otras que juegan incluso con los sentimientos de estas personas, porque una cosa es saber que tu hijo, tu hija, tu familiar ha llegado, se ha muerto, pero otra cosa es la necesidad de saber algo de una persona desaparecida, que no sabemos dónde está, que no sabemos qué ha pasado con ella. Yo creo que antes has puesto un buen baremo tú en decir, no es el baremo oficial, pero yo creo que es importante porque mucha gente escudándose en ser parapsicólogo, cosa que no existe, al menos en España, ser experto en ciencias ocultas, o sea, ciencias que nadie puede ser experto. Bueno, pues hay gente que se presenta y engaña a personas incautas. Por eso te digo que están jugando con el sentimiento de esas personas. El baremo de no cobrar es muy interesante, ¿eh? Personas que ofrecen su ayuda sin nada a cambio, por lo menos ahí está. Es que las personas que normalmente ofrecen su ayuda a estos familiares quieren cobrar una cuantiosa cantidad. Exacto. Quien no quiere cobrar nada, por supuesto, es el jefe de la policía de la Comisaría de Distrito Centro, José Manuel Sánchez, que al revés, él lo que quiere es ayuda, lo que quiere es cualquier pista que pueda conducir a lo que es el criminal, la resolución del caso. Es curioso, José Manuel, porque representa a esos policías que no reniegan, sino que dicen, bueno, si es bueno para el caso. Nos cuenta otra experiencia sorprendente, y hablamos de uno de los policías más importantes de esta ciudad, que se ha encontrado con todo tipo de casos y que ha intervenido en las historias más terribles. La mente, pero ya no sensitivo, la mente de cualquier persona como esponja que recoge información, recoge palabras, recoge sonidos, que no es consciente de que están ahí dentro y que en un momento curioso, en un momento casual, justo en el instante preciso va y salen. La mente como campo de batalla, dicen algunos, y como caja de sorpresas. Date cuenta de una cosa, nosotros en la policía siempre utilizamos mucho ese sistema no digo el sistema de acudir a la hipnosis o a mediums, no, sino que muchas veces te darás cuenta que cuando alguien ha cometido un delito se le pregunta siempre, descríbanos usted al esto, o le voy a enseñar fotografías y dice, no lo reconocería nunca. Bueno, pues yo he vivido personalmente detener al señor, enseñarle fotos y de repente decir, este era. Es decir, la mente guarda en la memoria muchísimos datos que de repente no nos quiere revelar y que en un momento determinado, cuando lo vemos, cuando nos enfrentamos con la realidad, nos lo recuerda y nos manda un impacto diciendo esto es. Y infinidad de veces. Milenio 3, en la SER. Este es el detalle de la cerradura de la puerta a la que disparó Martínez para poder entrar y cometer los homicidios. Aquí está el dormitorio en el que Martínez encontró a Pablo y comenzó el interrogatorio, en un esfuerzo por recuperar los $30.000 de un negocio de drogas que Pablo nunca le pagó. El balazo del colchón y primer disparo, la herida de la pierna. Espera un momento. El acusado disparó 7 veces a Pablo. ¿Cómo sabes cuál fue la primera, o la segunda, o la séptima? Ni el laboratorio sabe cuál fue el primer disparo. Es cierto. Solo es una teoría. ¿Teoría? Martínez disparó a Pablo una vez en la pierna. El sonido de la detonación asustó al bebé, que empezó a llorar. Hasta ese momento, a Martínez ni siquiera se le había ocurrido que pudiera haber alguien más en la casa. Mientras tanto, la madre intentó hacer callar al bebé con tal fuerza que sin querer lo ahogó. Cuando Martínez la encontró en el baño, estaba tan consumida por los remordimientos que le suplicó que acabara con su vida. Esa es mi teoría. 2:37, Patricia Arquette, en su papel, y además viviéndolo muy intensamente,
de Alison Dubois, la auténtica vidente que colabora más de 1.200 casos, Carmen, decías, con la Fiscalía. Alberto, has recogido fichas, historias, biografías de otras personas no tan famosas, pero que también son famosas para quien tienen que serlo, o sea, para la policía de sus respectivos países. En este caso, mujeres. Por ejemplo, deberíamos de comenzar... Es curioso, que siempre mujeres, sí, con Isabel Ávila, conocida como la mentalista de Chimbarongo, una chilena que ha puesto sus capacidades extrasensoriales al servicio de la policía y el ejército chilenos. Al parecer, Isabel Ávila, de 47 años, heredó de su madre y su abuela una misteriosa capacidad que le ha permitido resolver varios casos de personas desaparecidas. Su caso más sonado ocurrió en mayo del pasado año, cuando 44 soldados chilenos murieron cerca del volcán Antuco. Era prácticamente imposible encontrar 5 de los cuerpos desaparecidos a pesar de las batidas que se realizaron. A petición de la familia, el Departamento de Defensa consintió que Isabel Ávila volcara todas sus dotes psíquicas al servicio de los grupos de rescate que llevaban las labores de búsqueda. Comenzó a revisar junto a los familiares de las víctimas con los mapas de la zona y se le ofrecieron todo tipo de comodidades, algo no muy habitual con este tipo de investigaciones. Al final descubrieron esos 5 cuerpos que faltaban. Otro de los casos más importantes para Ávila fue la búsqueda del joven Andrés Vidal, un deportista que se cayó al río Aysén. El cuerpo del muchacho, que falleció ahogado, fue encontrado a las 3 semanas de su desaparición. Isabel Ávila lo señaló en el croquis que realizó cuando fue solicitada su ayuda justo en el radio de la psíquica que la psíquica había señalado. Pocos meses antes, en marzo, Ávila encontró el cuerpo de una pequeña de 5 años en el río Jofré, en Coiraque, en Chile, gracias a una fotografía de la víctima, procedimiento habitual entre los detectives psíquicos. Determinó el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo sin vida de la niña en tan solo 2 horas, algo que los policías no consiguieron en más de 2 semanas. La mujer dibujó un croquis y se lo envió por fax a los agentes, quienes rápidamente encontraron el cadáver. Curiosamente, como habíamos comentado antes, esta mujer no cobra por sus servicios y su único interés es ayudar a las personas. Sigue insistiendo que su trabajo es muy serio y asegura que no es ninguna iluminada ni tiene poderes sobrenaturales. Solo es un don de Dios que me entregó, afirma con humildad la psíquica, quien, como otros paragnostas, ya convertidos en clásicos como Gerald Croiset o Greta Alexander. Es una mujer en Chile que ha descubierto cuerpos en los ríos, que hace croquis, que mira fotografías, pero que es curioso que colabora el Ministerio de Defensa chileno y que le dan todas las comodidades, que esto sí que es raro para que ellos se encuentren bien. Hombre, quizás sea un gasto excesivo para personas que no tienen tanta fidelidad como una prueba, pero cuando menos es interesante. Tenías ese libro aquí, el que sorteamos hoy, el de No les digas adiós, y hemos hablado, Alberto ha hablado con el editor, Francisco Gallardo. Parecía también bastante impactado, ¿no?, por la historia de este libro, porque se ha metido en la vida de Alison Dubois y parecían muy sorprendidos. Es decir, el libro supera con creces a la propia emisión televisiva. Sí, yo creo que sí. Además son de estos libros que a lo mejor uno no se espera llegar a esas conclusiones, pero al final ha habido muchas cosas que le han asombrado, porque dice que muchas veces la realidad supera la ficción, como en este caso. Bueno, una norma de este programa. Francisco Gallardo es uno de los editores de ese libro que hoy sorteamos y nos ha hablado así del personaje, de la escritora, de la persona que deja ahí muchas vivencias personales, Alison Dubois. Su trabajo como asesora de la Fiscalía para la resolución de casos criminales, pero por otro lado también es muy interesante toda la parte en la que explica sus problemas y su evolución hasta que pudo aceptar que ella realmente tenía esta capacidad de hablar con los muertos, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que tenía esta capacidad parapsicológica de poder comunicarse con personas fallecidas y de tener estos flashes en el que veía cosas que podían ocurrir en el futuro, que habían ocurrido en el pasado. Es decir, también es muy interesante toda esta evolución hasta que ella llega a aceptar que realmente tiene esta capacidad y tiene que convivir con ella, que no puede obviarla. ¿Qué sabemos a día de hoy de una persona más joven? Pensábamos que era una vidente pues con muchos años de experiencia y no, nació pues hace bien poquito. Nació el 24 de enero de 1972 en Phoenix, Arizona. Tiene un hermano mayor llamado Michael y sus padres se divorciaron cuando los 2 hermanos aún eran muy pequeños. Ella vivió con su madre hasta que con 16 años decidió irse de casa. Uno de sus mayores sueños era estudiar una carrera universitaria, cosa que conseguiría lográndose licenciar en Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Arizona. Desde muy pequeña ella asegura que desde los 6 años comenzó a tener una serie de visiones que la hacían pensar que no era una niña normal.
Con esa edad murió su bisabuelo Johnson de un cáncer intestinal. Al parecer, su madre lo pasó muy mal con esta muerte, ya que había estado al lado del enfermo cuando éste sufría fuertes dolores abdominales. Fue por primera vez consciente de lo que era la muerte cuando tocó la mano del cadáver durante el velatorio, y esa misma noche de 1978 tendría una de sus primeras visiones. Según afirma, vio a los pies de su cama a su bisabuelo, que le dio un mensaje para que lo transmitiera a la familia. «Estoy bien, ya no me duele nada». La madre de Allison en un principio no la creyó y pensó que se trataba de chiquilladas, pero al poco tiempo descubrió que su hija tenía una serie de poderes extrasensoriales que la llevaban a ver figuras humanas borrosas entre la gente. A su cabeza llegaba información sobre personas que no conocía y podía contemplar la vida de alguien como si fuera una película. Con 11 años se presentó ante ella lo que denomina su guía, una especie de ángel de la guarda que una tarde de 1983 le salió al paso cuando posiblemente iba a ser víctima de una violación. Allison iba en su bicicleta hacia su casa cuando un coche lleno de chicos comenzó a seguirla. De repente se pusieron a su altura y ella se quedó paralizada. Uno de los muchachos la invitó a que subiera al coche, asegurándola que lo pasarían bien. En ese momento, algo o alguien le dijo al oído: «Vete, corre, escapa». Lo que esa voz no la transmitió es que años más tarde, en el 2000, iba a ser una de las organizadoras de un sistema de alerta de secuestro de niños. Su tarea en este mundo, según ella, es ayudar a los demás. Por ello, jamás cobra cuando interviene en la resolución de un caso. Es cierto que no acepta todos los sucesos que llegan hasta ella, ya que el desgaste físico y mental la hacen no poder con todos ellos. Se define como una medium perfiladora, que en criminología sería el profesional que elabora el perfil de un delincuente, su personalidad, edad, sexo, profesión, estado civil. Todo ello a partir del análisis de las pruebas encontradas en el lugar del crimen, de la autopsia, de las fotografías y de los informes policiales. Dubois dice que considera su poder una bendición y una maldición. Es más, ella cita textualmente: «Es una bendición porque puedo ver y hacer cosas que otros darían cualquier cosa por ver y oír. La gente que ellos aman, que mueren por ayudar a apresar a alguien. Pero es una maldición porque es algo que no puedes evitar, rechazar. No es algo que puedas guardar en el armario. Es parte de ti». Hasta el momento ha intervenido en la resolución de más de 1.200 casos y además de colaborar con las fuerzas de seguridad, como he citado anteriormente, ayuda a las personas que a nivel particular se acercan en busca de su ayuda. Otra biografía realmente interesante, Carmen. Verlo así, con detalle, es clarificador. Repito, persona que no cobra. Curioso, curioso, y otros quizá deberían aprender de esa circunstancia. Por cierto, que estamos hablando de casos que ocurren fuera de España, también hay otros que ocurren en nuestro país, vamos a conocerlos, pero antes, Alberto, me llamaba la atención que me decías que había una pequeña historia que merecía mucho la pena ser escuchada. Sí, el de Greta Alexander, la llamada medium de Illinois, y hay que destacar que es una medium de las más importantes y durante los años 80 del pasado siglo alcanzó un notable reconocimiento. En aquella época colaboró en unos 200 casos anuales, toda una barbaridad. El más célebre fue el hallazgo del cuerpo de Mary Cousette, una joven que fue secuestrada y asesinada. Curiosamente, y ante los agentes asombrados, la medium cerró los ojos y tras unos minutos de trance comenzó a relatar sus impresiones, que al principio no tenían mucho sentido, aunque se fue anotando todo lo que decía. El cuerpo aparecería en un terraplén cerca del agua. Su cabeza estaría separada del cuerpo y le faltaría un pie o una pierna. Además, la vidente tenía la impresión de que en las proximidades había una escuela. Posteriormente efectuó un croquis de la zona en la que se debía encontrar, pese a que el lugar había sido registrado sin éxito por la policía en varias ocasiones. El cuerpo de la muchacha fue encontrado en el lugar exacto que había señalado Alexander. Sus restos estaban esparcidos en un terraplén de la orilla del río. Sus huesos habían sido despedazados por animales salvajes de tal manera que el cráneo y uno de los pies se hallaban separados del cuerpo, que estaba cerca de una antigua escuela abandonada. Bueno, llegados a este punto, si os parece, seguimos nuestro viaje. Por cierto, Alberto, estamos hablando de crímenes y de viajes. Antes de despedirnos, luego, me cuentas lo que tienes para mañana, que es una de las historias que más está llamando la atención de la gente, leyenda urbana o no,
La pandilla Sangre se está llamando, y un coche oscuro al que nunca hay que darle las largas. Hay mucha gente, en internet se está hablando de esto, podéis buscarlo, que está aterrorizada, por no decir otra cosa, con esta historia. Bueno, vamos a conocer la verdad. Mucha gente que asegura habérselos encontrado. Sí, de esta leyenda urbana. Mañana lo contamos, ¿os parece? Con muchas más historias. Mañana, por cierto, perseguimos a la Santa Compañía allí en Galicia con nuestro compañero Luis Álvarez. Muchas cosas, pero ahora vamos a los casos españoles, a las historias de detectives psíquicos, de errores y aciertos ocurridas aquí, en nuestra piel de toro. Visiones de otro tiempo. Escenas de lugares lejanos que repentinamente llegan a la mente del detective psíquico. Piezas sueltas de un extraño puzzle que la mayoría de las veces guardan una clave, un código, una respuesta. En España, en las últimas décadas, la policía y otras fuerzas de seguridad del Estado han recibido pistas de este tipo de personas. Si bien la mayoría de las veces esos datos no han resuelto ningún caso, en otras ocasiones los aciertos han sido sencillamente sobrecogedores. Nos quedan 12 minutos, estamos en la recta final, y en esa recta hablamos de estas historias ocurridas aquí. Enrique nos cuenta algunas. Yo creo que merece la pena escuchar muy atentamente. Una vidente canaria explicó dónde se encontraban unos niños que se habían perdido, dijo que estaban en una cueva, en qué zona de la cueva, y gracias a la vidente, efectivamente, las autoridades policiales de Canarias les localizaron. Y esto se dio en la prensa canaria. Otros casos, por ejemplo, una discípula del padre Pilón, puesto que el padre Pilón, que da cursos de radiestesia, estaba muy ocupado, le solicitaban ayuda a muchas familias para localizar a sus familiares desaparecidos. Les dio la dirección de esta alumna suya, que le parecía que era una alumna aventajada, aunque era una señora particular que no se dedicaba a esto. Pues bien, mediante el péndulo estuvo buscando dónde podría encontrarse un aviocar que había salido de la base militar de Matacán, en Salamanca, y que había desaparecido, y que no lo encontraban por muchos rastreos de la zona que hacían. Y fijó una zona. Pues bien, cuando tras insistir la familia en que se buscara en esa zona, estuvieron buscando por tierra, efectivamente, encontraron el aviocar estrellado. ¿Y por qué no lo habían localizado desde el aire? Porque había caído en una zona boscosa y estaba tapado por la vegetación. Casos sorprendentes. Por cierto, que a algunos oyentes no les gusta que cortemos con información, pero en esta casa la información es lo primero. Hablábamos de esa pandilla Sangre, entre comillas. Se estaban haciendo unos fax policiales. Mañana Alberto nos va a desentrañar la historia, con teléfonos, con supuestas intervenciones. La historia, porque es que ha ocurrido una cosa, es la siguiente. Hablan de un vehículo negro, como en esa película de, creo que era Carretera al Infierno, una que sacaron, y entonces le daban las largas, y le dan las largas, se bajan una serie de pandilleros que algunos identifican como de los países de Sudamérica, y te matan a todos los que están dentro del coche. Sí, es un vehículo que circula con las luces apagadas. Entonces tú les das la señal con tus largas, como diciendo, enciende las luces, y al primero que le hace eso, parece ser que van a por él, y a todos sus integrantes, pues... Suena leyenda urbana, pero la gente está muy aterrorizada, y está ocurriendo, y está corriendo como la pólvora. Entonces, en este momento, a las 2:51, nos escriben desde... Pues desde Madrid. Nos dice que es un camionero que está en Madrid y que acaba de ver un coche en sentido contrario en el kilómetro 13, Avenida de Córdoba. Las fuerzas policiales que nos están escuchando, kilómetro 13, AV Córdoba, nos pone. Un camionero nos avisa. Bueno, no tiene nada que ver, no, porque hay una leyenda urbana que es el coche kamikaze de estos tíos, que tú les... Bueno, pero como ocurre eso, y aquí desde luego odiamos a las personas que por ese tipo de gracias se ponen en el sentido contrario, que lo sepan la cantidad de amigos de la policía que tenemos, y que desde luego intenten a lo mejor como es viernes va un poquito a de este vida. Intruso. Mañana hablamos de la pandilla Sangre, mañana hablamos de la pandilla Sangre. Hablaba Enrique de Canarias, de esa vidente, pero claro, ¿cuántos errores hay? Muchísimos, muchísimos. Y algunos dolorosos, porque se publicó en revistas, en televisión, se hacían cábalas. ¿Os acordáis de Anabel Segura, no? Sí. Terrible historia. Al final su cuerpo se encontró en la zona de la Sagra, en Toledo. Investigó ese caso nuestro querido amigo José Manuel Sánchez, el comisario José Manuel Sánchez. Y él nos dice que como no había pruebas ni datos, es verdad, en esa ocasión la policía española, no se puede negar, acudió a diversos videntes. Hizo una criba y pidió ayuda. Este fue el resultado. Cualquier cosa para una investigación buena, date cuenta que no servirá como prueba, pero sí me sirve para empezar a investigar. Bueno, pues resulta que hago la investigación que me dice
que utilizando los sistemas o los poderes que ellos dicen tener, pues eso. Yo, mira, te recuerdo un caso que se recurrió incluso a medium y a cosas de estas que no dio resultado. Fue el caso de Anabel Segura. Se recurrió a medium, se recurrió a muchísimas cosas y al final fue la investigación pura y dura y la perspicacia de alguien que escuchó una palabra que la centró en una región, o sea, en una zona concreta de Toledo, lo que nos llevó a descubrir a los autores. Pero lo que dijeron o sea, se recurrió a medium, a personas que decían tener la sensación de saber dónde estaba. Todo se investigó. Bueno, ha sido nombrar a esa pandilla que no tiene nada de evidentes y enseguida llenarse 7640, pero como decía José Manuel Sánchez, se investigó todo y hay que ser honestos, y al pan pan y al vino vino. Muchas veces estos videntes, los más célebres, pues fallan y solo recuerdan algunos de los aciertos, claro, por pura probabilidad, pero ocultan la gran cantidad de errores. Ahora bien, parece que ha habido otros que no se dan a conocer, que no tienen ninguna consulta vía 906 y que realmente han colaborado de manera precisa. Acabamos porque está pasando, Carmen, hoy, vamos a dedicar los últimos minutos a mensajes ya. Otro día hablamos de otras figuras importantes, porque ha ocurrido lo que pasa con algunos temas, ¿no? Que ha estallado 7640 de cantidad de personas, como cualquiera de vosotros, que han vivido este tipo de fenómenos, ¿no? Sergio desde Toledo nos decía, hay amigos que les da miedo mirar a los ojos a mi novia, porque con mirarles dice cosas que solo ellos pueden saber. Se quedan helados. Gracias a Dios yo no poseo este don, que para muchos que lo tengan será a la vez una maldición. Ya me dan demasiado miedo los vivos para ver también a los muertos. La clarividencia suponiendo que sean muertos, lo que se ve son como escenas, ¿no? La clarividencia no es exacta porque la realidad es muy compleja y hay variables que cambian. Además hay que ser un canal muy limpio para realmente ver. Javier desde Cádiz nos dice, mi primo de 4 años desapareció una mañana y apareció horas más tarde. Dijo que el abuelo lo llevó al parque. El abuelo había muerto hacía 6 meses. Siempre me levanto con alguien dentro, salgo de la habitación y se marcha. Vi el accidente completo de un compañero de mi padre horas antes de ocurrir. Lo vi en color, nos dice Fausto desde Valladolid. El programa engancha, no hay duda, pero yo no puedo sacar la cabeza de entre las sábanas, nos dice José Juan desde Antas, un pueblecito de Almería. He visto muchas personas mayores horas antes de morir y suelen hablar con familiares ya fallecidos y dicen que vienen a buscarlos, nos comenta Carlos desde Huelva. Aquí hay que hacer un parón, porque esto es una cosa tan habitual. Sí. Hemos hablado, y si queréis un día y os apetece, hacemos un recorrido por personas que trabajan en servicios de UBI o de personas ya pues en el último tramo, y muchas personas cuando están en ese momento de dar el salto a la otra orilla, ¿no? Ir a dar un paso hacia un lugar desconocido, pero que, repetimos, ¿no? Nadie nos ha enseñado a morir en esta sociedad. Nos creemos que nunca nos toca y que no nos vamos a morir. Es uno de los grandes errores, yo creo, de este organigrama, que vives y lo de morir se le pasa a otros, pero no, te puede pasar a ti y en cualquier momento. Por lo tanto, hay que dejar de tener ese miedo cerval, simplemente es un paso más. Bueno, pues la gente que está en las camas esperando ese momento suelen sufrir una lucidez repentina, parece que pierden el miedo y en muchas ocasiones ven a seres queridos que parece que se aproximan. Es la visión célebre de Raymond Moody, pero como mucho más cercano, porque a veces incluso vuelven a la infancia o recuerdan escenas agradables de la infancia. Y esto no es que lo diga yo, ni lo dice ningún oyente, es que lo dicen muchos trabajos y sobre todo lo dicen los especialistas y médicos que están conviviendo con eso. Que no le hagan caso a algunos, o sí le hagan otros caso a esa historia, a ese fenómeno. Eso es lo interesante, que quien le ha hecho caso tiene conclusiones que no dan lugar a la duda, ¿no? Yo solo te puedo decir, Iker, que han llegado cientos de mensajes esta noche relatando exactamente lo mismo, que sus familiares cuando estaban muriendo veían como personas de su entorno, personas ya fallecidas, familiares, madres, hijos, venían a buscarles en su última hora. Pues si te parece, Carmen, recogemos toda esa información. Sabéis que quien escriba 7640 quedan sus datos, su teléfono, y elaboraremos un programa dossier especial sobre cuánta gente ha vivido viendo pues el amargo trance, porque es así, de que un familiar se va a otro mundo, yo pienso que es a otro mundo, a otro paso, a otro lugar quizá mejor que este, quién sabe, pues revive
unas escenas que son misteriosamente parecidas en todos, ¿no? Sí, es así, es bonito, ¿no? Que te venga a buscar un familiar. John Edwards pone en contacto a las personas con sus familiares ya fallecidos. No puede resumirse en un SMS. Yo creo que lo he visto alguna vez. Es una especie de detective psíquico, de vidente, que en un plato de televisión empieza a decir a la gente que, bueno, pero eso también puede estar trucado. Ya veremos. En la televisión. Madre mía. Chicos, por favor, estoy tomando apuntes y no estoy seguro de cómo se escribe Gerard Croiset. ¿Me podéis deletrear el nombre? Croiset. Gerard, como suena, Croiset, no es. croissant, como decía Alberto. Esta señora tiene toda la razón. Mi madre, a partir de la muerte de su hermano, comenzó a sentir cosas y a tener experiencias extrañas. Todos somos una antena, unos desarrollan esta facultad muy fácilmente. Somos viajeros del mundo. Teresa desde Córdoba. Mi tía vio la muerte de Lady Di y lo raro es que solo ve casos de muertos y desgracias. Y mi tío vio a su ex siéndole infiel y era verdad. Bueno. Caramba, por eso a veces la evidencia de este tipo es No una es buena. desgracia. Solo un farsante alardearía de tener semejantes habilidades. Tenerlos es muy duro. Aparte de incontrolable, llegas a sentirte un monstruo. ¿Peter Urcos acertó o falló con el estrangulador de Boston? He oído y leído tanto una cosa como la otra, nos Pues es comentaba que Luis. Hay dos versiones, ¿eh? En muchos casos, unos dicen que acertó y otros que falló. La idea es siempre leer ambas posturas y hacerse cada uno su propia hipótesis, viendo cuál está más documentada. Albert nos dice, mi madre empezó a experimentar fenómenos extraños después de la muerte de su hermano. La gente que la conoce de siempre dice que no parece la misma. Bueno, una vez más nos habéis dado una idea importante, que es hacer un dossier sobre estos momentos finales entre la vida y la muerte, por qué la gente recuerda a familiares, qué es lo que se ve en esa escena. Carmen, 3 ganadores de este libro. Vamos con los 3 ganadores de No les digas adiós de Alison Dubois. La evidencia es algo que todos tenemos. Unos la temen, otros se ciegan y la rechazan y otros la usan para ayudar. Lo malo, siempre hay ilusionistas, nos comentaba Robert. Pues uno de los libros va para él. Hoy hace 18 años que mi amiga Olga murió. Tenía 16 años. A veces he notado que estaba conmigo. Un besazo allá donde esté. Magnolia desde Córdoba. Pues para ella transmitimos ese beso. Va otro libro. Y el último de ellos es para Raúl de Pamplona. Qué título tan adecuado para el libro. No puedo estar más de acuerdo con él. Mejor un hasta pronto. Pues mañana estaremos en Galicia, de 1 a 3, estaremos buscando ese mito moderno de la pandilla sangre, entre comillas, ha sido mencionarlo y que todo el mundo escriba de eso, y muchísimas más cosas. Seguimos con la historia del extraño vídeo de México, ya me entendéis, mañana de 1 a 3.